8:38 de la mañana en el Congreso de la República fue aprobado el presupuesto general de la Nación para el año 2024. Cerca de 502 billones de pesos fueron aprobados y pues distribuidos de acuerdo con el Ministerio de Hacienda en diferentes rubros para las diferentes carteras de la nación. Vamos a analizar este tema, la distribución de cada uno de estos billones de pesos para las carteras donde precisamente la deuda pública de la nación pues toma gran participación en este presupuesto general de la nación, al igual que la salud y la educación. Vamos a hablar en este momento con Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, para pues entender todas estas dinámicas respecto al presupuesto general de la nación. Representante, muy buenos días, bienvenida a Revista de la Mañana. Hola, muy buenos días. Un saludo para todos y todas las que nos escuchan y muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema tan importante como lo es el presupuesto del próximo año. Representante, empecemos hablando, pues vamos a contarles a los oyentes más adelante cómo quedaron exactamente distribuidos estos rubros en las diferentes carteras. Sin embargo, la pregunta en la que me gustaría empezar es: ¿esta distribución responde a esa agenda de gobierno de la justicia social, de la transformación energética del presidente Gustavo Petro? ¿Responde a todas esas promesas que se mantuvieron en campaña y pues que hoy, bueno, empiezan a materializarse a través de este presupuesto general de la nación para el próximo año? Bueno, lo primero que creo que hay que señalar es que lamentablemente en Colombia tenemos una restricción fiscal muy importante derivada de la regla fiscal, que es, digamos, crítica porque parte del planteamiento de que el gasto público pues es, digamos, es como inerte, como que no florece, como que no estimula la economía en sí misma, sino que de hecho puede reemplazar la inversión privada y en ese sentido puede ser un problema para quienes hicieron la regla fiscal. Entonces, el marco fiscal de mediano plazo estableció unas metas bien estrictas, bien rígidas de reducción del déficit fiscal. Para las personas que nos escuchan, aquí estamos hablando de la diferencia entre el gasto público y lo que el gobierno nacional recibe como ingresos, ya sea de impuestos o de ingresos por sus empresas públicas como Ecopetrol. En ese sentido, pues este presupuesto, digamos que no se escapa a esa lógica de lo que se ha definido previamente, por eso es que el rubro más grande en el gasto público del presupuesto es el pago de la deuda, que crece en un 20,4% y pasa de 78 billones y medio a 94 billones y medio en el 2024. Y pues ahí hemos estado en una labor importante pues de presionar para que revisemos la composición de esa deuda y evaluar si hay posibilidades para, digamos, aplazar o revisar o renegociar parte del pago de esta deuda, solo que en esto el gobierno tiene razón y es que el gobierno nacional del expresidente Iván Duque asumió un cupo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en medio de la pandemia que es muy rígido, digamos que no permite que se pueda aplazar o renegociar en alguna medida esa deuda adquirida. Así que bueno, en este presupuesto, de nuevo, como en todos los gobiernos anteriores, el rubro que más recursos se lleva es el pago del servicio de la deuda pública nacional. Si seguimos bajando, el segundo sector que más recursos lleva es educación, con 70 billones y medio aproximadamente. Acá hay un crecimiento en términos reales. Yo hablo en términos reales. Esto quiere decir que estamos descontando la inflación, o sea, evaluando realmente cuánto va a poder comprar más ese ministerio el próximo año. El presupuesto de educación crece en términos reales 13,6%, lo cual es pues una buena noticia, pero aquí hago una pequeña alarma para las universidades públicas, porque el presupuesto de las universidades públicas solamente crece en un 1,64% en términos reales, porque es, a mi parecer, disonante con la propuesta del gobierno o con la promesa de crear 500.000 nuevos cupos en educación superior. Y vamos a tener que dar este debate ahora que el gobierno radicó la ley estatutaria de educación, que la reconoce como derecho fundamental. Pues muy importante que se reconozca como derecho fundamental, eso es un gran avance, pero necesitamos que también venga respaldado ese discurso con presupuesto en todos los niveles de educación. Seguimos con el presupuesto de salud en ese orden descendente, en donde hay 61 billones y medio para este sector. Aquí
Ese es un crecimiento importante, pero el ministro de Salud señaló que faltarían 10 billones de pesos adicionales para poder financiar los costos que se derivarían de la reforma a la salud. Esos digamos que son a los que mejor les va. También el Ministerio de Cultura, si bien no es de los que más presupuesto tiene, hay un crecimiento del 70% en el presupuesto para el Ministerio de Cultura, pero pues como ya hemos venido denunciando desde antes, estuvimos en una lucha fuerte por evitar la reducción del presupuesto de ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que sufre una reducción del 25% en términos reales. Y esto es muy grave, especialmente para los científicos, las científicas, investigadoras que nos están escuchando, porque al final es del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se financian los proyectos de investigación de los estudiantes de maestría, de doctorados, y en ese sentido, pues vamos a tener para mí eso es una disonancia y un incumplimiento claro de una promesa de campaña, porque el presidente Gustavo Petro escribió en su programa que incrementaría el presupuesto del Ministerio de Ciencia al 0,5% del Producto Interno Bruto, y por el contrario, lo que aquí estamos viendo es una reducción de un cuarto. Y al principio, cuando radicaron el presupuesto, había una reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Representante, bajo esta discusión del presupuesto general de la nación, también una alarma que se generó fue precisamente en lo que serían los fondos para Bogotá. Pues se habla que pues hay una reducción cercana a los 2 billones de pesos de fondos para la capital, y pues en ese sentido me gustaría preguntarle, bueno, cómo se calcula esa cercanía o esa asignación para la capital, y qué se sacrificaría entonces en Bogotá precisamente para que pues haya esa reducción de 2 billones de pesos. Ese fue uno de los puntos centrales de discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes. Lamentablemente, el gobierno pues planteó esa reducción de 2 billones de pesos. Ellos sostienen que a través de inversiones regionalizadas de los ministerios, pues habría más recursos en Bogotá, pero francamente es muy claro, o a mi parecer esto responde a un conflicto más que todo como político frente al Plan Nacional de Desarrollo que está definiendo en este momento la alcaldía, cosa que es muy lamentable porque Bogotá no tiene por qué pagar los platos rotos, como si nosotros no necesitáramos recursos, por ejemplo, para construir el sistema multimodal de transporte público que al día de hoy no tenemos, como si no necesitáramos recursos, por ejemplo, para los programas de subsidios y auxilios en materia de alimentación para los hogares más empobrecidos. O sea, eso fue un objeto de discusión con el gobierno nacional. Lamentablemente, al igual que con la ciencia, no hubo ningún tipo de modificación en torno a esta propuesta. Tendremos que hacer una revisión exhaustiva de la ejecución de estos recursos porque realmente Bogotá, yo sé que en Colombia hay regiones que también la han venido sufriendo una crisis económica muy difícil, pero no podemos olvidar que Bogotá en todo caso pues recibe a las personas desplazadas por ejemplo, por el conflicto armado interno, por las diferentes necesidades y por la falta de oportunidades en otras regiones, pues Bogotá recibe todo su cinturón, digamos, alejado del centro de la ciudad, recibe a la población más vulnerable de todo el país, así que no, pues esto es lamentable y también creo que hay que encender esas alarmas porque vamos a necesitar unos recursos importantes para nuestro sistema multimodal de transporte, independientemente de quién sea el alcalde o el alcalde. Bueno, ya de aquí en adelante solo alcalde, porque lamentablemente no hay ninguna mujer aspirando a la alcaldía de Bogotá. También, representante, pues una vez aprobado bueno, en medio de la discusión, perdón, del presupuesto general, también el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues señaló que puede haber o enfrentarse riesgos de financiamiento bajo la aprobación de este presupuesto. Y pues en ese sentido me gustaría preguntarle también cuáles son esas principales preocupaciones que se dan desde el legislativo para precisamente la implementación de este presupuesto y de esta pues cantidad de dinero que son distribuidas en las carteras. Este fue un debate importante en la plenaria de la Cámara porque este presupuesto que asciende a los 502,6 billones de pesos está financiado en gran medida en una proyección optimista de recaudo de parte de la DIAN. Entonces se espera que cerca de 32,4 billones de pesos provengan de litigios de la DIAN que pues va a ganarle supuestamente a personas y a instituciones y a entidades que le deben impuestos desde hace décadas. Entonces hay una proyección optimista de que los ingresos de la DIAN van a crecer de manera importante.
Esto es consonante, digamos, con el incremento del presupuesto de la DIAN, precisamente ese es el objetivo, aumentarle el presupuesto a la DIAN, que de hecho está abriendo en este momento puestos a concurso de mérito, lo cual es una buena noticia, pues tendría esa gran labor de financiar en casi 40 billones de pesos adicionales este presupuesto. Ese es el punto en donde hay, digamos que incertidumbre o hay un poco bueno, sí, o sea, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal es incrédulo frente a estas cifras que ha presentado el gobierno porque sostiene que es un incremento que no está financiado y que no está asegurado o garantizado. Sin embargo, pues mi posición en ese caso es que si el gobierno presenta ese compromiso en el presupuesto general de la nación, pues es su deber y su responsabilidad conseguir esos recursos. Y si eso no ocurre, pues será deber del Congreso de la República y de las comisiones económicas, pues hacer una veeduría y llamar la atención, porque pues si estos recursos no se consiguen, es tan crítico como que estaríamos viendo una modificación al presupuesto y recortes en los ministerios que hoy se han aprobado. Así que pues eso, sin duda alguna no lo podemos permitir, las necesidades del país son muchísimas. En serio, cada vez que uno está ahí, llega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llega el Ministerio de Ciencias, el Ministerio de Deporte, o sea, todas las necesidades de este país en materia de adaptación al cambio climático, por ejemplo, son unas necesidades presupuestales muy importantes y no podemos darnos el lujo, o el gobierno no puede darse el lujo de presentar un presupuesto que después no va a conseguir la plata que él mismo, digamos, que se ha comprometido a conseguir. Em, Algo adicional que me gustaría plantear es que los presupuestos generales de la nación, en teoría, deben ir muy en consonancia con lo definido en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de guía de cada gobierno durante sus 4 años. En el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro, hay 8 misiones encargadas para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dentro de las cuales ustedes pueden encontrar asuntos de salud pública, asuntos de transición energética, de reindustrialización, incluso de la misión espacial, o sea, realmente varias responsabilidades que estarían en cabeza o en responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ¿cómo se va a desarrollar ese objetivo del Plan Nacional de Desarrollo con un ministerio desfinanciado y desorientado frente a cuál es su labor? Hace poco entrevistaron al exministro, si no estoy mal, al exministro de Ciencia y Tecnología, Arturo Luna, y hizo una afirmación como, no, nosotros sí estamos financiando la innovación porque estamos financiando empresas que hacen jabones aquí en Colombia y lo venden en todas las regiones. Y obviamente esa es una labor muy importante, pero esa no es una labor de ciencia, tecnología, de investigación, de innovación, no es una labor del conocimiento, de correr los límites del conocimiento y realmente hacer que el mundo avance. Entonces, yo creo que aquí también hay una debilidad en términos de lo que el Plan Nacional de Desarrollo plantea, y lo mismo ocurre con el Ministerio de Industria y Comercio. Esto es clave porque el Ministerio de Industria y Comercio se ha planteado la tarea de reindustrializar a Colombia. Presentó un plan que en el papel es muy bello, me parece muy bien hecho, un plan de reindustrialización, pero este presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio no crece de manera suficiente para atender estas responsabilidades, y por eso es que, digamos, está en vilo también el crecimiento económico y hay voces críticas desde la producción nacional industrial, porque realmente las promesas de desarrollar económicamente al país e industrialmente al país pues no están siendo prioridad en este gobierno, la verdad. Representante, con los buenos días. Como usted lo mencionaba, también hay bajo presupuesto para ciertos sectores, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lograr también esa buena articulación entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, pues en ese marco constructivo del debate democrático, y que también pues permita como impulsar esa reactivación que esté encaminada a reducir el empleo, la inflación, la pobreza, la desigualdad social? Bueno, esta iniciativa legislativa, siempre que un congresista, por ejemplo, presenta una proposición para modificar el presupuesto, debe contar con el aval del ministerio. O sea, digamos que toda la aprobación del presupuesto implica un trabajo conjunto entre el legislativo y el ejecutivo, en donde la sartén la tiene por el mango, pues el ejecutivo, o sea, el gobierno nacional y no el Congreso de la República. Sin embargo, yo creo que el Plan Nacional de Desarrollo es una buena muestra de la posibilidad de coincidencia entre los diferentes sectores políticos, porque pues recoge la hoja de ruta de este gobierno, es verdad, pero también plantea preocupaciones de otros sectores que se expresan en el Congreso o también sectores del movimiento social. Estoy hablando, por ejemplo, del magisterio colombiano, del movimiento juvenil, estudiantil, que han venido presionando agendas, y para bien, pues, esto me parece positivo, agendas que queden incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que le corresponde al Congreso ahora es hacer veeduría para que el presupuesto
Desarrollo que además en teoría Sí. debe haber una consonancia importante en los presupuestos generales de la nación con el Plan Nacional de Desarrollo. Em, yo creo además, si ustedes me lo permiten, que hay que abrir un debate, por ejemplo, sobre cuándo se va a hacer esa reforma al Sistema General de Participaciones, que son los recursos que se dedican al saneamiento básico y a la educación pública, básica y media, porque de ahí salen unos recursos muy importantes del presupuesto general de la nación y pues sé que las necesidades hoy son muchas en la educación básica y media, en la construcción de acueductos regionales. Así que pues yo espero que esa agenda que está contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, o sea, el gobierno tiene un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo de reformar el Sistema General de Participaciones, pero al día de hoy pues no sabemos en qué va eso, no se ha radicado ningún acto legislativo en el Congreso. Representante, bajo esa mirada de, digamos, las propuestas en las que esperan incrementar a través de esos impuestos nuevos ingresos para precisamente conseguir o lograr estos fondos presupuestados allí en el presupuesto general de la nación, se puede hablar, digamos, desde estas suposiciones de que pueden ser efectivos estos impuestos, de los impuestos saludables, incluso el aumento en el precio de la gasolina, las tarifas de energía, todos estos ítems que permitan recaudar fondos. Sin embargo, pues desconocemos la efectividad, como usted lo mencionaba, incluso con el tema de el aumento de recaudo de la DIAN. Muchas gracias por la pregunta porque pues en medio de la aprobación del presupuesto general de la nación se abrió un debate y una discusión sobre los impuestos, comillas, saludables, que son los impuestos, por ejemplo, a las arepas, al café, al té, a las hojuelas de maíz y a diferentes alimentos que hacen parte de la canasta básica familiar. No solamente estamos hablando acá de los impuestos a las bebidas azucaradas o a las gaseosas, sino en general también a otros alimentos que componen y que hoy estoy segura de que hacen parte de la canasta básica familiar. Hubo quienes planteamos que era necesario mirar la situación económica en la que hoy estamos. O sea, la gasolina ha subido de precio, es posible que el galón suba por encima de los 16.000 pesos. El gobierno ya anunció que va a subirle el galón de diésel 8.000 pesos adicionales. El incremento del precio por kilovatio en las tarifas eléctricas. O sea, realmente la situación económica del país es crítica. Hace poco revisé las cifras y casi el 57% de la población colombiana no tiene hoy una seguridad y una soberanía alimentaria garantizada. Y en ese sentido, pues hubo quienes propusimos al gobierno que evaluáramos la posibilidad de que estos impuestos entraran en vigencia en el 2024, o por lo menos cuando la inflación hubiese cedido un poco, porque al día de hoy la inflación proyectada para el otro año es 9,2%. O sea, vamos a tener una inflación importante y si le sumamos a eso esta serie de medidas, pues lamentablemente creo que vamos a tener un empobrecimiento de los hogares populares colombianos. Por eso fue que algunos propusimos y algunas propusimos en que este impuesto entrara en vigencia el año que viene. No hubo poder humano tampoco que hiciera que el gobierno contemplara esta posibilidad. Ellos planean recaudar de este tipo de impuestos en los próximos 4 años 11,3 billones de pesos, que son impuestos que en su mayoría pagarían los hogares de estratos socioeconómicos bajos, y pues habría que ver qué impacto va a tener eso en la canasta básica familiar. Y sobre la DIAN, pues también se aprobó un artículo para que la DIAN pueda priorizar los procesos de litigio, digamos, para que no tengan que perseguir de la misma manera o con la misma prioridad a las personas que pueden deberle 14.000 pesos a la DIAN, a las personas que le deben 50, 100, 120 miles de millones. Así que esperamos que la DIAN pueda adoptar una labor más eficiente en esa búsqueda de recursos que pueda garantizar pues un ingreso importante para pagar el presupuesto del otro año. Pero eso sí, yo quiero dejarles claro que yo me opuse en la reforma tributaria y me sigo oponiendo a que el presupuesto general de la nación se pague a punta de impuestos indirectos, como los impuestos a los alimentos ultraprocesados, que pues van a tener, no hemos tenido ni siquiera una campaña pedagógica. La idea era que durante este año hubiese una campaña de contracultura que educara a la gente, que le explicara por qué son alimentos dañinos, que intentara, digamos, con pedagogía antes que con
impuestos y con clavarle impuestos a los hogares más pobres, pero al día de hoy pues no se han implementado esas medidas, ni tampoco otras como por ejemplo prohibir la publicidad engañosa, regular en qué espacios se pueden vender esos alimentos y en qué otros espacios no, como en entornos escolares. Esperaríamos que tuviéramos más medidas de zanahoria para que nos educáramos en nuestros propios hogares que de una vez clavarles un impuesto como va a ser de aquí en adelante. Y repito, no se trata solo de disminuir el consumo, porque si disminuyeran el consumo, el gobierno hubiera proyectado recaudar menos de parte de estos impuestos sobre los alimentos ultraprocesados. Pero si ustedes revisan las proyecciones de recaudo, cada año es más lo que el gobierno pretende recaudar de este impuesto. O sea, no disminuye el consumo o el recaudo de los impuestos a los alimentos ultraprocesados, sino que por el contrario crece y llega hasta los 11.3 billones de pesos. Estamos al diálogo con Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, analizando este escenario de la aprobación del presupuesto general de la Nación, cómo quedan distribuidos estos 502,6 billones de pesos para las carteras del país. Representante, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revista de la Mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por aquí siempre a la orden. Un abrazo. Igualmente, digo, importantes cifras que nos deja a reconocer aquí este diálogo con Jennifer Pedraza, el incremento en el presupuesto de la educación. Sin embargo, esa cifra de 1.1% de aumento en las universidades públicas. Ya son las 8 de la mañana, las 9 de la mañana en punto. Seguimos al aire en Revista de la Mañana.